9:33 de la mañana, esto se llama Hoja de Ruta, estamos todos los días de 8 a 10 de la mañana, también estamos saliendo por Radio Iberá en la ciudad de Mercedes. Ustedes saben que el DNU y la discusión hoy en el Parlamento, es decir, es una discusión política obviamente, gira en torno de muchos temas, pero también gira en torno de las normas laborales, ¿no? Es decir, ahí hay un interés social, me parece, y manifestado, ¿no?, en los poderes del Estado, de hablar sobre estos temas. Necesitamos nuevas normas laborales, hay que modernizar los marcos normativos actuales de acuerdo a las nuevas formas de producción, cambiaron los tiempos, cambiaron la forma de trabajar, requieren normas laborales más flexibles. Este es el amplio debate que se abre a partir de esta situación, ¿no? Esto es una cuestión para muchos política, para otros es una cuestión técnica, ¿no? Es decir, es eso, ¿no? Es una cuestión técnica, es una cuestión académica. Está en línea, y le agradecemos mucho que nos atienda el juez laboral Octavio Panoso, que además es profesor de la Facultad de Derecho. Octavio, buen día. Carlos Lescano, Belén da Costa, Eduardo Ledesma, esto es la radio del Diario Litoral. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por su invitación, es un gusto compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a usted y a la audiencia. Octavio, ¿cómo está viendo esta situación? ¿Cuáles serían esos principales problemas que tienen las normas laborales actuales? ¿Cómo se tratan estos temas? ¿Cuáles serían de los 2 o 3 puntos que podríamos señalar para comenzar a conversar? Bueno, principalmente, sin entrar en fondo sobre la opinión de una norma en particular, digamos, el sistema jurídico argentino o cualquier sistema jurídico del mundo, de la materia que sea, sobre todo laboral, tiene que pasar 2 test, creo yo, que el primero es el test de validez constitucional, digamos. Sabemos que Argentina tiene una jerarquía de normas, digamos, que hay que cumplir, de los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, las leyes, los decretos reglamentarios y demás, formando una pirámide jurídica, como se lo llama en el mundo del derecho, y también considero que tiene que pasar por el test de eficiencia, ¿no? Es decir, que las normas causen un efecto positivo en el mercado de trabajo, en el mundo o en la calle, porque siempre decimos desde el derecho, del análisis económico del derecho, que las normas en el fondo lo que tienen son incentivos a los comportamientos, y obviamente las normas tienen que tener un grado de eficiencia del resultado que se busque, ¿no? Entonces cualquier reforma que se haga, además de estar dotada del sentido común y de un sentido estricto jurídico y respetando los estándares de constitucional, tiene que tener un sentido de eficiencia que realmente funciona. Y eso creo que es la discusión que se está abriendo hoy, que la pregunta es, ¿el sistema jurídico laboral hoy como está, funciona? ¿Crea distorsiones o favorece el mercado de trabajo? ¿Protege al trabajador o no lo protege? ¿O protege a una clase de trabajadores y a otra clase de trabajadores no lo protege? ¿Y por qué viene esta pregunta? Porque si tenemos índices de informalidades tan altos como tenemos hoy en día, ¿realmente funciona nuestro sistema laboral con tanta gente de manera irregular? ¿Realmente funciona nuestro sistema de negociación colectiva y nuestro sistema laboral con tantos trabajadores formales bajo la línea de pobreza? También, y es consecuencia de estas preguntas, el sistema de seguridad social de jubilaciones es solvente con una masa de trabajadores que está a la mitad de forma irregular, que no aportan al sistema. Entonces yo creo que esas son cuestiones que no se han podido resolver, no sé si de la política o de la legislación, sino que todos los actores del mundo del trabajo tienen que quizás hacer una culpa y ver que realmente hoy como está necesitamos normas más eficientes que promuevan las relaciones de trabajo decentes
que se proteja al trabajador en el sentido de que tenga una registración laboral, que le permita al día de mañana jubilarse, que tenga obra social, que tenga una aseguradora de riesgo de trabajo. O sea, realmente lo que tiene que buscar el sistema laboral es eso. Por ahí muchos ponen el foco en la indemnización por despido o en las multas laborales, pero nadie contrata a un trabajador pensando en despedirlo, esa es la verdad. Como nadie se casa pensando en divorciarse. Siempre digo eso en las clases. También, eso también hay que discutirlo, pero creo que la primera discusión es esta, ¿no? Y también me parece esto, hay nuevas formas de trabajar que, ahora son muy diferentes, son más flexibles la forma de trabajar, ¿no? Por Zoom, en sus casas, en fin, hay un montón de formas, casi sin horarios, los horarios que uno decida trabajar. Esto también es novedoso, ¿no? Eso requiere una mirada y una respuesta jurídica también diferente, ¿no? Totalmente, y más allá de la voluntad que se tenga de regular, hay que ser muy específico con esto, porque no solamente responde a nuevas formas de trabajo, nuevas formas de economía colaborativa, sino también responde a las nuevas generaciones, de cómo vienen y cómo creen la manera de generar sus propios recursos para solventar su vida. Respecto, hay muchas regulaciones. En España, por ejemplo, tiene una figura que es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Es como un híbrido en lo que tenemos nosotros en relación de dependencia, que dice que el trabajador es autónomo, pero es económicamente dependiente de la plataforma, por ejemplo, ¿no? Y tiene también algunos derechos asignados distintos a una relación laboral convencional, ¿no? Pero los tiene amparados. Yo creo que el camino es mirar a esta gente, mirar a este grupo de trabajadores, este colectivo de trabajadores, y buscar una regulación que tenga sentido común, que no sea prohibitiva, porque ellos también, ¿cómo decirlo?, utilizan estas plataformas o estas formas de teletrabajo, por la flexibilidad, y no ponerle normas rígidas a un trabajo que a priori nace flexible, ¿no? Y después también está el tema de, así como ayornar las normas para que tengan incentivos, las normas del trabajo son muy amplias, y también está la cuestión de la representación, ¿no? Es decir, cómo se representa un trabajador, cómo se hacen los convenios colectivos, qué pasa con los convenios colectivos en el mundo del trabajo, donde cada vez hay más trabajo individual, ese tipo de discusiones, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay países, por ejemplo, donde los despidos se discuten previamente en el ámbito de la representación colectiva de la empresa, ¿no? Donde el mundo sindical tiene otras formas, ¿no? Siempre destacando la importancia de que en la necesidad de la representación sindical de los trabajadores, ¿no? La representación bien entendida, que aboga por representar y mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus representados. Y hay modelos sindicales muy modernos. No me acuerdo en este punto si era Alemania o cuál era, no me acuerdo cuál era el modelo europeo pero que lo había estudiado cuando estuve becario en la OIT en Turín, pero los sindicatos tenían esta conversación tripartita entre el trabajador, la empresa, a veces el Estado, y podían, articular soluciones más consensuadas en los distractos laborales. También, otra cosa, por ejemplo, los académicos del derecho del trabajo de inglés de Inglaterra hablan de que hay regulaciones laborales demasiado estrictas pero muy poco cumplidas, que hay que ver si a veces no es necesario tener un poco regulaciones laborales un poco menos rígidas pero más cumplidas, ¿no? Son, preguntas filosóficas a resolver, obviamente puede haber postura a favor y en contra, pero siempre obviamente priorizando la protección del trabajador, como lo dice la Corte, que es un sujeto preferentemente amparado, ¿no?
Claro. Doctor, y más allá de la cuestión laboral en sí, con todas estas nuevas modificaciones, legislaciones y tanto detalle, ¿qué pasa cuando algunas de estas nuevas cosas chocan con aspectos de tratados internacionales? Pienso en derechos humanos, la cuestión de género, que es uno de los temas que se habló mucho estos días, con respecto a las leyes del lenguaje inclusivo, que también tienen vinculación con algunos tratados internacionales. Esas cosas, ¿qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el juego ahí, digamos? Bueno, esto es, si es la pregunta en la práctica, digamos, cualquier persona que tenga vulnerado un derecho que esté amparado constitucionalmente o en un tratado internacional de derechos humanos, tranquilamente puede pedir la declaración judicial de la inconstitucionalidad de la norma en caso de que se vea afectado, digamos, directa o indirectamente por un acto que no contemple esos derechos, ¿no? Tenés que estar legitimado, tenés que tener vulnerado algún derecho, no respetando esa constitución o ese tratado internacional, y requerir a la justicia, obviamente, una solución al respecto. Doctor, ¿y cómo es el perfil de la litigiosidad laboral en Corrientes? Qué pregunta, ¿no? Bueno, te puedo dar una opinión bastante fundada y te voy a decir por qué. Digamos, yo vengo del mundo del trabajo hace mucho tiempo, digamos, antes era director de trabajo de la provincia, a donde atendía reclamos prejudiciales. También estuve en la comisión médica por accidente de trabajo, también atendiendo también las cuestiones prejudiciales. Y te puedo decir que primero, la primera opinión es que la solución amigable previa de las disputas laborales sirve y mucho. Ojalá se ponga en marcha pronto la instancia previa laboral, porque en lo que es accidente de trabajo funciona bastante bien, en el sentido de que los trabajadores que sufrieron un infortunio, es decir, un accidente, además de tener la prestación médica correspondiente, en una instancia administrativa logran conciliar sus posiciones en base a las incapacidades que determinan y concilian, y no hace falta que transiten el largo proceso de un juicio. En lo que es en el mundo laboral, por ahí los juicios son un poco más, digamos, profundos, porque bueno, son cuestiones de prueba, cuestiones de cómo es, de opiniones, ¿no? De uno puede tener alguna clase de opinión sobre un punto y otro sí puede tener otra vertiente, digamos. Entonces por ahí las gestiones probatorias en los procesos ordinarios, que llamamos los entre trabajador y empleador, digamos, por ahí se demoran un poco por la necesidad de que haya una prueba, ¿no? Si bien la norma tiene cuestiones interpretativas a favor del empleado, tenemos que considerar que, bueno, siempre es necesario que haya un marco normativo sólido, ¿no? Y bueno, eso es muy importante, sobre todo que la mayoría de los litigios tienen algo de no registración o mala registración, sino por eso sin eso no habría un juicio, digamos. Algo que quiero agregar, en el ámbito de la construcción hay poco litigio, quizás porque tengan, digamos, ese sistema de indemnización, digamos, que ya van depositando mes a mes, ¿no?, con el fondo de cese laboral, que hace que sea un poco más movido el ámbito del trabajo y obviamente ya tienen. Y en ese caso, ¿cómo podríamos calificar eso? Porque ese es un modelo, ya que lo toca, es un modelo que está muy muy presente, porque el presidente en funciones habló de eso, ¿no? De llevar el mundo del trabajo hacia ese modelo. ¿Ese modelo es eficiente o es un modelo que, porque lo prehabla, es un trabajo que tiene sus riesgos y que todos asumen su cuota aparte, y que además, como tiene garantizada la prestación de la indemnización, se terminan bajando los niveles de litigiosidad? Bueno, en realidad sí entra en una opinión, digamos, sobre la conveniencia o no. Lo que pregonaban en principio era que no exista indemnización por despido. Después se dieron cuenta de que eso
es muy poco probable. Primero porque la indemnización por despido tiene que estar presente, o sea, tiene que haber indemnización por despido porque en el ámbito del trabajo hay un trabajador que cumple inmediatamente con su deber, que es la puesta de trabajo, y el empleador cumple de manera diferida, ya sea quincenal o mensual, con su obligación, que es pagarle el salario y otras obligaciones que tiene. Entonces tiene que haber como una especie de cláusula penal, digamos, de rescisión del contrato laboral por el incumplimiento del empleador, ¿no? Porque si no, de otra manera no se podrían hacer promesas verosímiles entre las partes y habría menos contrataciones. Además, se entiende que el trabajador es una persona que es adversa a tomar riesgo y que tener un salario y tener la garantía de la estabilidad en el trabajo le hace proyectar su vida, por ejemplo, sacar un crédito, no sé, construir su casa, comprar un electrodoméstico en cuotas, todo esto favorece, digamos, a la economía. Por eso yo creo que la opinión pasó de borrar la indemnización a un sistema, digamos, donde ya tenga previsibilidad y agilice las liquidaciones, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no tiene indemnización por despido, pero los trabajadores negocian unilateralmente con el empleador algo que se llama Golden Parachute, que es paracaídas de oro, digamos, que en caso de que te despidan, no pactan individualmente su indemnización, y eso depende obviamente de la valía de cada trabajador, ¿no? Octavio, muchas gracias por conversar con nosotros, muy claro. Esto recién comienza, seguramente te estaremos llamando cuando esto adquiera la discusión, ¿no es cierto?, parlamentaria, para tratar de desentrañar algunos aspectos de lo que se vaya a proponer, ¿no? Gracias. Vale, muchas gracias. La verdad que te agradezco la nota, y obviamente esto es un tema que hay que dar la difusión, ¿no? Hay que dar la difusión, hay que golpear las puertas de las personas idóneas que den su opinión, que tanto desde la experiencia como de la academia, y que se encuentre un sistema realmente que favorezca y mejore el mercado laboral. Gracias, Octavio. Que tengan buen día. Igualmente. Octavio Panoso, juez laboral, profesor de la Facultad de Derecho. Muy bueno, ¿no? Echa luz sobre un montón de aspectos y, como siempre, tratamos de volver a la corriente. ¿Qué